Continuamos con nuestra segunda entrevista. En esta segunda emisión de Noticias 7 tenemos ya la presencia de Richard Martínez del Comité Empresarial Ecuatoriano y también representante del sector industrial, con quien vamos a conversar sobre esta complicada situación que está viviendo la economía mundial y también Latinoamérica, y Ecuador no es la excepción. Hay un dicho coloquial, nos han dado como bombo en fiesta, y en verdad la economía está complicada, por tanto se requiere de la concurrencia tanto del sector público, del sector privado, pero también del mercado, de la opinión pública, de la gran opinión pública, que apuntale estos acuerdos, porque juntos es la única manera que podemos apuntalar el verdadero desarrollo del Ecuador y la economía en momentos más complicados. Luis Martínez, muy buenos días. Buenos días, Carlos. ¿Cuál va a ser el aporte del comité empresarial o del sector empresarial, para hablarlo en la real dimensión, en este momento que se está viviendo tan complicado? Yo creo que usted ha dicho algo muy importante y es el contexto que estamos viviendo. Ese contexto tiene que ver con una reducción de ventas, exportaciones que están complicadas por el escenario macroeconómico externo y también por una presión sobre el empleo de los ecuatorianos. Nosotros somos partidarios de que el peso del ajuste hay que evitar que recaiga justamente sobre la mayoría de los ecuatorianos, y ese canal de transmisión es el empleo. ¿Cómo proteger el empleo? A través de darle sostenibilidad a las empresas. ¿Cómo darle sostenibilidad a las empresas? Bueno, hay varios mecanismos y uno de los que hemos planteado es este tema de la adaptabilidad laboral. El mercado laboral, la norma laboral en el país ha sido extremadamente rígida y terminó de hacerse mucho más rígida con las reformas del año pasado del Código del Trabajo. Y es por eso que rescatamos esta experiencia internacional de la Organización Internacional del Trabajo, que permita adecuar el empleo en tiempos económicos como los que vivimos. Por dos vías. Por un lado, que se pueda reducir la jornada porque la actividad económica se va a venir a menos, porque la demanda está reduciéndose. Y por otro lado, darle mayor dinamismo para que las 40 horas que se trabajan en una semana puedan no ser tan rígidas como actualmente establece el cuerpo normativo, que son 5 días, 8 horas a la semana, que un día se pueda trabajar 10, otro día se puedan trabajar 6, pero que al final del día se compense y que no se sobrepase esas 40 horas. Ahora, ahí tengo dos inquietudes en ese sentido. O sea, en momentos tan complicados hay que ser creativo. Esta medida es de carácter temporal, será tan temporal como dure los momentos complicados, supongo yo. Pero el tema es, uno, lo que ha dicho el ministro de Trabajo, Leonardo Barrionuevo, patronos y trabajadores se pongan de acuerdo. Y ahí yo veo una especie de distanciamiento, porque tradicionalmente, históricamente, los trabajadores van por un lado y los patronos o los inversionistas van por otro lado. ¿Cómo resolver ese problema? Punto uno. Yo creo que hay que analizar en contexto el tema de conflictividad laboral que se ha venido muy a menos ventajosamente en el país. Es un activo social que debemos precautelar. Si uno observa la historia del país en términos laborales, de huelgas, de conflictividad laboral, no se observa en los últimos años, salvo una huelga particular que hubo en una empresa determinada por causas específicas. Yo creo que estamos en una muy buena relación entre el empleador y el trabajador. Los acuerdos tienen que ser dentro de la empresa. Ese es uno de los temas. Cada una de las empresas. Claro, de cada una de las empresas, porque allí va a ser donde se pongan de acuerdo trabajadores y empleadores. Uno. Lo segundo es la temporalidad. Y lo tercero es la voluntariedad. No puede ser un mecanismo de orden obligatorio, sino justamente que surja del diálogo entre las partes, porque al final, Carlos, esta es una estrategia ganar, ganar, ganar. Gana el trabajador, gana el empleador y gana la sociedad en su conjunto. Ahora, este es un tema que pasa por visión y también por comunicación. Es decir, visión, sostenibilidad de las empresas. Mientras la empresa sea más sostenible, sigo generando riqueza, la sigo redistribuyendo, sigo manteniendo empleos y en la medida que vaya creciendo todo ganamos. Es decir, ¿eso a qué me lleva? Al tema de la comunicación. Significa que tanto patronos y trabajadores, empresarios y trabajadores tienen que verse como socios estratégicos. El tema es, ¿existe la cultura para tener esa coincidencia en esa visión? Yo creo que sí, Carlos, y de alguna manera nosotros hemos planteado esto, no sin antes hacer un ejercicio en que las empresas puedan conversar también con sus propios trabajadores, porque en muchas industrias lo que los trabajadores han planteado es que no quisieran perder el último recurso frente a la posibilidad de que las horas de trabajo se vean afectadas. ¿Por qué? Porque el trabajador, si es que, asumamos un ejemplo, tengo 100 trabajadores en nómina, tengo que reducir 20, ¿qué es socialmente más deseable? ¿Mantener los 100 con menos horas trabajando o que 20 pasen al desempleo? Yo creo que lo más deseable es que esas personas mantengan
su trabajo, porque se va a mantener su capacidad de demanda agregada, su capacidad de consumo, sus destrezas no se van a ver limitadas, la cualificación que han obtenido por capacitación durante años no se va a ver limitada y por tanto gana la empresa porque reduce costos, gana el trabajador porque mantiene su trabajo, no pasa la desocupación, no se afecta el clima laboral y gana la sociedad en su conjunto, porque uno de los mayores mecanismos de exclusión social es el desempleo. No hay que olvidar que hoy el 90% del empleo está generado por el sector privado y el 80% del empleo adecuado está en el sector privado. Entonces es allí donde nosotros decimos tenemos que encontrar un punto de concertación para darle sostenibilidad a las empresas y a los empleos en un momento tan delicado. El otro tema tiene que pasar, si reduzco la jornada laboral o le doy mayores condiciones de adaptabilidad, el tema pasa por lo siguiente, es cómo voy a compensar el tema productividad para ser más competitivo si estoy disminuyendo pues las jornadas. Primero, sobre el tema, he leído con atención hoy día los medios de comunicación que se está planteando como un mecanismo de paro patronal. Este mecanismo de paro patronal, que es un mecanismo que ya estaba en el Código del Trabajo, no se ha aplicado porque tiene una serie de condicionamientos y una parte de regulación de aplicación bastante complejo. Nosotros creemos que hay que diseñar un mecanismo administrativo mucho más sumario. Si hay acuerdo entre las partes, pues bueno, rápidamente se aplica. Ahora, sobre el tema de productividad, yo creo que hay que ver el tema de productividad en un concepto más amplio, de competitividad. Y es ahí donde nosotros tenemos que diseñar todos los mecanismos para reducir el costo al país y darle sostenibilidad en el largo plazo. Estas medidas son coyunturales, son momentáneas, son para salir de un momento económico complejo. Pero hay muchos temas adicionales sobre los cuales tenemos que sentarnos a trabajar porque el país ha perdido dinamismo en su competitividad, sobre todo en el sector exportador, fruto de muchas regulaciones que existen, fruto de sobrecostos adicionales, y es donde tenemos que empezar a ver, porque no competimos solamente con el productor local, competimos con el mundo, y cada día que pasa, si el Ecuador se mantiene estático en ese nivel de competitividad, vamos a perder mercados. Y necesitamos ingresos de divisas, fundamental más en una economía dolarizada. Y ya para ir terminando, Richard Martínez, le hago la siguiente pregunta. Por lo general, el sector empresarial se lo percibe como un sector que protege mucho sus intereses y es legítimo. El tema es el siguiente, el mundo es de percepciones y los perciben como siempre pidiendo, pero no entregando o aportando. Así es la percepción. El tema es, independientemente de las cosas que puede el gobierno corregir, ¿cuál es la culpa del sector empresarial? Yo creo que nosotros siempre hemos estado proponiendo, al contrario, Carlos, de esa percepción. Es una percepción, usted la señala, no creo que sea necesariamente generalizada, pero nosotros hemos estado proponiendo todo el tiempo. De hecho, propusimos en el mes de octubre una agenda para empresas que permitan darles desarrollo sostenible a las empresas. ¿Pero hay alguna culpa? Sí, por supuesto. Creo que en estas circunstancias nosotros tenemos que ser mucho más creativos para darle sostenibilidad a esas empresas en el mediano y en el largo plazo. Y eso implica discutir temas que posiblemente no han estado en la agenda prioritaria del sector empresarial y que en el mundo se están discutiendo, temas como el ambiente, temas sociales, y yo creo que existe en el tejido empresarial este momento en el Ecuador esa visión para proyectar algo más en el largo plazo y que nos permita darle sostenibilidad y cohesión social. Y usted debe transformarse en un protagonista importante en el tema de equidad también, ¿no? Así es, Carlos. Nosotros tenemos nuestra visión. Equidad no es un tema que desde nuestro punto de vista, y cierro con esto, Carlos, se corrija solamente con una ley. La equidad en el mundo se refiere a equidad de acceso, equidad de oportunidades. Y en eso nosotros creemos que el canal de transmisión para generar la equidad es el empleo productivo y las plazas de empleo para que las empresas y las personas puedan tener el acceso a la educación, salud, vivienda, etc. Y de ahí una articulación público-privada de forma efectiva. Richard Martínez, muchas gracias por estar con nosotros y lo comprometo más adelante en un programa de mucho más tiempo para poder analizar cómo podemos todos aportar y apuntalar la economía ecuatoriana. Muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos a una pausa y regresamos con el señor don Diego Valencia y los deportes.